Bienvenidos a Código Inmobiliario, el podcast inmobiliario de Venezuela. Este es nuestro episodio número 33. Mi nombre es Roberto Horta Martínez y hoy tenemos un súper programa con una invitada muy especial que es Caterina Santana. Caterina Santana es licenciada en Comercio Internacional de la Universidad Internacional de la Florida, broker asociada de Capital International Realty, directora de Santana Sales Group, con 15 años de experiencia en el mercado inmobiliario de Miami, autora del libro El Camino Exitoso hacia su propiedad en Miami y asidua invitada a entrevistas en Univisión, Telemundo e importantes emisoras de radio y revistas de Miami. No se desconecten, va a estar muy interesante y va a ser de mucha utilidad para todos. Bienvenida, Caterina, a Código Inmobiliario. Un verdadero placer tenerte acá en nuestro espacio. Y como abre boca, te pregunto, ¿cómo ha impactado la pandemia al mercado inmobiliario de Miami? Gracias, Roberto, por la invitación. Bueno, me encanta estar aquí en tu podcast. Y bueno, de verdad que ha sido una cosa impredecible. Si me preguntas, el año pasado, en febrero, marzo, estábamos todos nerviosos, no sabíamos qué iba a pasar. De hecho, no podíamos ni siquiera, Roberto, mostrar propiedades porque los edificios no nos dejaban entrar a los realtors a mostrar propiedades. Entonces tuvimos como unos 3 meses parados, sin saber, trabajando muy poco, sin saber qué iba a pasar. Y de repente, bueno, Miami empezó un poco a abrirse con el tema de la pandemia y empezaron los edificios a dejarnos entrar y empezamos a mostrar de nuevo propiedades. Y el mercado hoy en día, que prácticamente ha pasado un año y un mes, creo que nadie se hubiera imaginado que la pandemia tuviera un efecto a nivel de mercado inmobiliario contradictorio de lo que uno podría pensar. Fue totalmente positivo el efecto que tenemos hoy en día. Y bueno, vamos a estar conversando hoy contigo todo este movimiento impredecible que ha tenido Miami. Caterina, la pandemia, ¿cómo ha impactado los precios? O sea, ¿han subido, se han mantenido, han bajado? ¿Ha habido alguna curva? ¿Cómo ha sido la evolución durante Los este año? precios han subido. De hecho, las últimas estadísticas que tenemos a la mano, porque las del mes de abril no han sido publicadas todavía, son las del mes de marzo. Y según la Asociación Nacional de Realtors, la Asociación de Miami de Realtors y el Miami Herald estuvieron haciendo los estudios. Y en Miami específicamente, por ejemplo, Roberto, el precio de las casas unifamiliares pasó de 450,000 a 491,250. Esto solo en un mes. Significa el 9% de incremento, algo que para la zona o para Miami no estamos acostumbrados, muy alto. Generalmente nosotros tenemos incrementos del 5% al año. Aquí estamos hablando del 9% solamente en un mes. Ahora es importante como poder identificar, no todos los mercados se comportan iguales y tampoco no todos los tipos de propiedad. Entonces tenemos en Miami como diferentes mercados. Por ejemplo, tenemos un mercado de vendedores en donde el vendedor tiene el poder, el vendedor saca una propiedad a la venta, una casa unifamiliar, como llamamos aquí un single family, o sea que es una casa que no está pegada, es dueño del terreno, y esa propiedad se puede vender en cuestión de horas. Además de esto, puede tener hasta 10 o más personas peleándose por comprar esa casa, y es la que ha tenido el mayor impacto positivo, ¿no? Lo que son casas y los townhouses, y también dependiendo de la zona. Por el contrario, Roberto, los apartamentos no han tenido el mismo crecimiento que las propiedades. De hecho, en estas mismas estadísticas del mes de marzo con respecto al mes de febrero del 2021, el incremento pasó, los condominios pasaron de $300,000 a $305,000, o sea que más o menos fue como el 1 punto y algo por ciento de incremento versus el 9%. O sea, han crecido, pero un ritmo más despacio. Y bueno, y esto también se debe porque hoy en día, Roberto, nuestras casas se convirtieron en todo. O sea, si antes los hijos iban al colegio, íbamos nosotros a un gimnasio, íbamos a una oficina, hoy en día tenemos que hacer todo desde la casa.
Poco a poco se han ido, obviamente, se abren los comercios, se abren los trabajos, pero el trabajo remoto yo creo que para muchos sectores llegó a quedarse. Y entonces esto ha hecho que las personas necesiten mayor espacio dentro de sus casas, por eso ha tenido un movimiento tan grande. Todo el mundo en el último año ha tenido la necesidad de una u otra forma de mudarse. Y no solamente ha afectado el tema de las compras, sino también el alquiler de las propiedades. Y si te cuento, bueno, por darte un ejemplo, una locura, o sea, aquí colocamos un listado de renta en alquiler, se puede rentar también en un día y nosotros podemos pedir, por ejemplo, un $2,000, $3,000 de renta, vamos a poner $3,000 de renta, que eso es lo que quiere el dueño de la propiedad, y bueno, llegó una oferta por $4,000 pagándome todo el año completo. Entonces tú dices, ya va, yo quería era 3,000, el mercado lo vale 3,000, pero llegó otra persona para poder ganarse esa propiedad y que no se la quite otro, bueno, te ofrece mucho más de lo que estás pidiendo y te paga todo el año completo. Entonces, ¿quién puede competir con eso, no? Y se convierte en una especie de subasta, que en las rentas nunca lo habíamos visto, ¿no? O sea, en otros mercados había pasado en las compras, pero en las rentas es una locura también lo que está pasando. Excelente. Caterina, y el hecho de que se ha potenciado el teletrabajo, el trabajo remoto, algunas personas que, por ejemplo, trabajan en el norte de los Estados Unidos, se han mudado a Miami, ¿eso crees que ha impactado el mercado? Sí, yo diría que ha sido la razón número uno por la cual el mercado se ha impactado. Porque antes, bueno, yo trabajaba en New York, mi oficina estaba ahí y por ende tenía que vivir en la zona. Y esto, bueno, me llevaba a Roberto a tener que, bueno, tener un clima inclemente, o sea, que de verdad no es el mismo que vivir en Miami. Además de esto, bueno, a pagar unos impuestos altísimos, porque vamos a poner que una persona que vive en Manhattan, por ejemplo, no solamente tiene que pagar los impuestos a nivel federal, sino es que paga también los impuestos a nivel estatal, y además de eso tiene un impuesto adicional de la ciudad de New York. Entonces, pero no me queda más remedio porque mi oficina estaba ahí. Ahora, con el teletrabajo, muchas de las empresas han visto que son mucho más eficientes a pasar de oficinas muy grandes a oficinas virtuales, a oficinas muy pequeñas. Entonces yo creo que para muchos sectores este teletrabajo llegó a quedarse, y entonces esto ha hecho de que la persona que antes estaba encerrada en un huequito en New York costosísimo, donde no podía salir a hacer nada por el clima y el tema de pandemia, que tampoco hay muchas actividades al aire libre, diga, bueno, ya va, puedo trabajar desde la computadora, prefiero trabajar en la computadora en Miami Beach o en Brickell viendo hacia el agua, disfrutando de un buen clima, pudiendo ir a la playa, haciendo actividades al aire libre, que de hecho durante pandemia igual te permitían, entre comillas, tener una vida normal, al estar haciendo actividades al aire libre y no estar encerrado. Me estoy ahorrando un montón de dinero porque, por ponerte un ejemplo, una persona en New York que gana $1 millón al año, se muda a Miami ganando ese mismo $1 millón al año, se está ahorrando alrededor de $150,000 al año en impuestos que deja de pagar por vivir en la Florida. Porque en la Florida no hay impuestos ni a nivel estatal ni a impuestos de nivel de ciudad, solamente a nivel federal. Entonces, se han mudado y se siguen mudando, y son estas personas las que están sobrepagando los precios de alquileres, las que están sobrepagando los precios de las propiedades, porque al final para ellos, Roberto, la propiedad les sale prácticamente gratis con todo lo que se están ahorrando en impuestos por mudarse al sur de la Florida. Entonces esto ha sido increíble y el factor número uno por los cuales el mercado se ha movido muchísimo y por los cuales los precios hoy en día están aumentando. Caterina, la vacunación, estas campañas de vacunación masiva que empezaron en Estados Unidos, ¿crees que han impactado en el mercado? También te hago una segunda pregunta. La competencia, visto que hay más demanda, y bueno, me haces ver que hay inclusive escasez de inmuebles por la alta demanda que ha generado todo esto. También la competencia entre las inmobiliarias es más fuerte. Sí, fíjate, el tema de la vacunación nos ha ayudado mucho. Las personas ya tienen más confianza, ¿ok? Tanto en salir a la calle, confianza en el país, confianza en la economía,
los clientes internacionales, por ejemplo, Roberto, en toda esta ecuación en el último año del mercado inmobiliario han estado muy rezagados, ¿ok? Porque el cliente internacional, es decir, el que vive en Venezuela, el que vive en Colombia, en Argentina, en Perú, etcétera, en sus países, sí, o todavía algunos de ellos tienen restricciones de viaje, ¿no? O restricciones con el tema de la pandemia. Pero eso se ha ido abriendo a medida del tema de la vacunación, a medida de que también los aeropuertos abrieron, se reactivaron los viajes y que además hoy en día aquí en Estados Unidos están vacunando prácticamente a todo el mundo. Entonces también eso ayuda a que las personas se animen a viajar. Y una vez estén acá, pueden entonces empezar a comprar propiedades porque es muy raro. Ojo, lo hemos hecho en el último año, hemos vendido varias propiedades a clientes extranjeros en Sudamérica sin conocernos, solamente por Zoom y sin visitar la propiedad. Pero no es el común denominador. El común denominador es que a la gente le gusta venir, tocar, conocerte, ver la propiedad que están comprando, ¿no? Entonces, no han sido una ecuación muy grande dentro del mercado, pero hoy en día que ya se está viendo un movimiento mucho más grande de extranjeros viajando a Miami, ya vacunados o incluso a venir acá a vacunarse y a la vez a poder ver las propiedades que tenían a lo mejor en un año haciendo el plan de comprar y no habían podido viajar. Hoy en día eso se está activando, entonces imagínate si ya el mercado estaba muy movido con todo el tema de personas de otros estados mudándose a Miami, se le va a sumar a esa ecuación los extranjeros que ya empezaron a viajar. Entonces, bueno, el tema de la competencia está muy ruda, obviamente. El tema de la competencia a todo nivel, o sea, entre los inquilinos que quieren una propiedad, entre los compradores que quieren aprovechar la tasa de interés, que además que ese es otro factor súper importante porque el mercado se está moviendo muchísimo, Roberto, porque hoy en día tenemos las tasas de intereses más bajas de la historia. Ojo, y se espera que vayan a empezar a subir, de hecho han aumentado un poco, pero sin embargo, las tasas de intereses que hemos visto en el último año no se habían visto desde hace más de 50 años hacia atrás. Entonces, eso ha sido uno también de los motivos importantísimos por los cuales las personas han decidido comprar. Muchas veces hace 2 años querían comprar y simplemente no podían. Y hoy en día, con esta reducción de las tasas de los intereses, las personas han podido calificar porque obviamente el pago mensual les baja y aumentan su capacidad de pago. Entonces, la competencia está muy ruda, de verdad, en todos los sentidos. De hecho, bueno, vemos bienes raíces. Yo tengo 15 años haciendo esto y me he mantenido durante los 15 años, pero he visto como algunas personas, por ejemplo, son realtors que se apagan y se prenden, ¿no? O sea, cuando el mercado está malo me salgo, cuando el mercado está, entro en el mercado de nuevo y así van por los años. Y claro, hoy en día muchas personas están entrando al mercado de bienes raíces porque es un mercado que se está moviendo muchísimo. Caterina, hablaste de créditos. ¿Hay opciones en la actualidad para créditos inmobiliarios para extranjeros? ¿Y qué requisitos solicitan? Si hay alguna persona que vive en otro país y quiere adquirir un inmueble en Miami, ¿tiene alguna opción? Sí, claro que sí. De hecho, te voy a comentar que es mucho más fácil, ¿no? Tú creerás que es más difícil para un extranjero poder obtener un financiamiento, pero no, es mucho más fácil para un extranjero que tener un financiamiento que para mí que vivo aquí en Miami. Y básicamente es porque para la persona que vive en Miami, por ejemplo, nos piden un montón de requisitos. Y en esos requisitos, bueno, tengo que tener obviamente un récord crediticio, tengo que tener mis impuestos sobre la renta. Todas estas cosas para el extranjero no les solicitan, ¿no? Entonces es mucho más fácil. Para el extranjero, básicamente, el factor determinante para poder calificar a un financiamiento es poder tener la inicial, ¿ok? Que la inicial va a ser mucho más alta, obviamente, que un cliente local. Por ponerte un ejemplo, Roberto, o sea, un cliente local puede entrar con una inicial entre un 3.5 a un 5% inicial, o sea, muy bajo comparado con un extranjero que la inicial va de 30% al 50%. Entonces, claro, para el banco, prestarle su dinero a un extranjero le conviene mucho más en el sentido de que es un préstamo mucho más seguro,
Al yo tener ya el 50% de la propiedad en efectivo, porque me lo dio el cliente como inicial, los riesgos del banco bajan muchísimo. La diferencia de si te van a pedir el 30% o si te van a pedir el 50%, Roberto, mira, radica en lo que es la nacionalidad, y no la nacionalidad, sino la nacionalidad financiera, lo que llamamos aquí nacionalidad financiera, porque yo puedo ser, por ejemplo, puedo ser venezolano, pero vivo en México y gano como mexicano, o sea, me pagan mi salario, mis ingresos son en México. Entonces me van a calificar como mexicano, no como venezolano. Y dependiendo del país, obviamente te piden más o menos inicial. Hay países donde tienen riesgos más elevados y por lo tanto económicos, sociales, políticos, etcétera, y por lo tanto los bancos te van a pedir mayor inicial, como hay otros países donde con el 30-35% ya pudieras estar entrando. Ojo, también va a depender del tipo de propiedad que vas a comprar, porque igual el banco ve como más riesgoso comprar un apartamento versus comprar una casa unifamiliar. Entonces, es una combinación, ¿no? Entre cuál es tu nacionalidad financiera y cuál es el tipo de propiedad que vas a comprar. Entonces, en esa combinación, dependiendo de la inicial que te va a solicitar el banco. Ahora, bueno, las tasas de intereses para los extranjeros también están muy bajas. Hace 2 años podríamos ver el 6%, el 7%, algo así. Hoy en día desde el 4% se pueden conseguir tasas para los extranjeros. El financiamiento para el cliente internacional, la diferencia principal, aparte de la inicial, es que la amortización es por 30 años, es decir, la vida del préstamo es por 30, pero el interés fijo es solamente por un periodo específico, que va a depender del tipo de programa que el banco esté ofreciendo. Generalmente los periodos más comunes es 3 años, 5 años o 7 años. Entonces, después que pase ese periodo, ya entonces el cliente extranjero tiene algunas opciones, ya sea refinanciar la propiedad y volver a obtener otro financiamiento a lo que el programa que esté disponible en ese momento. Puede pagar la hipoteca, saldar la deuda, ya sea vendiendo la propiedad o pagando el dinero de contado, o puede simplemente no hacer nada y quedarse con el interés fluctúa, como que cambie, pero lo bueno es que hay un techo, o sea, hay un techo y hay un piso, que antes eso no existía y por eso muchas personas también perdieron sus casas cuando los intereses cambiaban, porque cambiaban brutalmente a lo que era el mercado. Hoy en día hay un piso, hay un techo, o sea, que es decir, que no te va a subir o a bajar el interés más de 2 puntos porcentuales por año. De hecho, hoy en día yo tengo muchos clientes que compraron, Roberto, hace 5 años y desde el año pasado se les venció ya su término, ¿no? Tendrían que entonces refinanciar. Y como los intereses estaban tan bajos, bueno, se les fue maravilloso porque, nada, o sea, si antes tenían un interés de 6, pasaron de un interés de 6 y refinanciaron a un interés de 4% y se están ahorrando un montón de dinero, ¿no? Entonces, bueno, nada, lo que quiero que se lleven es que sí es fácil, los recaudos son bastante sencillos, en realidad es pasaportes, visas, son estados de cuentas bancarios, tanto en tu país como en el país, en Estados Unidos, donde tienes tu fondo. Si todavía no tienes cuenta acá en Estados Unidos y tienes el dinero en dólares en otro país, te podemos ayudar con la apertura de cuenta a través del banco que vamos a hacer el financiamiento. Lo bueno es que acá, a diferencia de muchos de nuestros países, Roberto, que te piden tener una relación bancaria con el banco que te va a dar la hipoteca, ¿no? O sea, tienes que tener años con ellos, una relación bancaria. Aquí eso no existe. O sea, prácticamente tú puedes ir a un banco hipotecario y nunca, ellos no te conocen e igual te pueden dar un financiamiento mientras cumplas con los requisitos que te están solicitando. Caterina, una pregunta. ¿Esos créditos se solicitan a través de ustedes mismos, hacen ese trámite cuando compran una propiedad o ustedes lo remiten a un corredor de hipotecas, a un asesor en esa materia? Sí, bueno, yo tengo la licencia para emitir hipotecas, más no los verso, porque me gusta solamente concentrarme en un aspecto, pero sí, dentro de la oficina tenemos personas que trabajan dentro de nuestro equipo que también son licenciados como yo para emitir hipotecas y emiten hipotecas, y además de hecho también trabajamos con una serie de bancos a las cuales referimos, porque dependiendo del caso,
trabajamos directamente o con un banco o trabajamos con un procesador o un mortgage broker de hipotecas que viene siendo como un gestor, ¿ok? Cada caso es diferente. Lo bueno es que sí, definitivamente nosotros ayudamos al cliente y lo acompañamos ya sea cual sea el proceso, incluso si ese cliente nos dice, por ejemplo, si es un cliente local y me dice, mira, ya tengo cuenta en Bank of America y me ofrecieron el financiamiento, igualito nosotros lo apoyamos en todo eso, no hay ninguna diferencia. Excelente. Caterina, las personas que quieran emigrar a los Estados Unidos aún tienen opciones de visa por inversiones inmobiliarias. ¿Eso todavía está vigente? Sí está vigente. Dependiendo bueno, yo no soy abogada de inmigración, primero empiezo por ahí, pero trabajamos con abogados de inmigración que ayudan a nuestros clientes a hacer todo este proceso. ¿Ok? Generalmente lo que busca inmigración para poder otorgar ya sea visas o estatus es que la persona, el inversionista, cree trabajo, cree empleos dentro de los Estados Unidos. Y dependiendo del tipo de visa que vas a solicitar, son los diferentes requisitos que debes de cumplir en los empleos que debes producir a través de esa empresa o de esa inversión que estás haciendo. Ahora, existe un tipo de visa, que es la visa E2, que es la que te deja, sí, muy bien estructurada, obviamente, de la mano de un abogado, de la mano de un equipo de negocio, de la mano de nosotros como realtors, también te deja hacer inversiones inmobiliarias y a la vez obtener un estatus, porque en ese caso no obtienes una residencia, no te lleva a residencia ese tipo de visa, pero sí tienes un estatus donde puedes vivir tranquilamente dentro de los Estados Unidos y la puedes renovar. Pero no es tan sencillo como compro una propiedad y la pongo a alquilar, Roberto, ¿no? Porque muchas personas dicen, bueno, yo quiero comprar una propiedad, la rento y con eso que me den una visa. Y no funciona así. En este caso, como les digo, es algo que tiene que ser muy bien estructurado de la mano del abogado, pero es crear empleos a través de las inversiones inmobiliarias. Entonces, la mayoría de nuestros clientes hoy en día que están haciendo este tipo de trámites, lo estamos haciendo, Roberto, a través de, por ejemplo, comprar terrenos y construir propiedades para luego revenderlas. Entonces, claro, en ese proceso, como se le presenta el plan de negocio e inmigración, lo presenta el abogado, es efectivamente estoy creando empleo porque estoy dándole trabajo al realtor que está comprando el terreno, que vende la casa. Además de esto, al constructor, al carpintero, al techero, o sea, es un montón de gente que se está beneficiando a través de mis inversiones, creando empleo, moviendo la economía. Y además no es que lo haga una vez, no, tiene que ser un plan de negocio donde compro, vendo, construyo, compro, vendo, construyo. Y ese es el plan que se le presenta a inmigración para que les den el estatus. Excelente, Caterina. Hablando ya de inversiones, en el sur de la Florida, ¿sigue siendo recomendable comprar un inmueble para renta? Ya, hablando ya de lo que nos estaba mencionando, que la demanda ha subido durante la pandemia, ¿sigue siendo atractivo? Es un temazo porque siempre ha sido un tema, Roberto, porque muchas veces nosotros en nuestros países estamos acostumbrados a unas rentabilidades locas, ¿no? 30%, 20%, no sé, hasta 100% en algunos de nuestros casos, como nosotros sabemos, eso aquí no sucede, ¿no? Entonces siempre para el cliente extranjero ha sido bien difícil poder entender que las rentabilidades aquí no son para nada cerca a lo que puede ser en nuestros países, pero a la vez, bueno, nos ofrecen estabilidad y nos ofrecen la seguridad que en nuestros países no nos ofrecen, ¿no? Obviamente, como el mercado ha cambiado mucho en el último año, las rentabilidades han bajado porque los precios han subido, además que es más difícil poder competir por una propiedad o un inversionista, por ejemplo, extranjero, podía llegar hace 2 años o 3 años con efectivo y simplemente por el hecho de tener efectivo ya tenía un poder de negociación mucho más fuerte y podía negociar una propiedad y obtenerla por debajo del precio con un descuento. Hoy en día la gente está comprando en efectivo y sobrepagando lo que quiere el vendedor para llevarse la casa. Entonces, obviamente, esos números afectan la rentabilidad. Y si antes un multifamiliar, que por ejemplo en un lote de terreno teníamos un townhouse o 2 casas, perdón, un dúplex, 2 casas o un edificio
con 4, 6, 8 unidades, y esa propiedad multifamiliar me estaba generando el 12%, el 10% de rentabilidad, que era una rentabilidad muy buena para Miami, hoy en día voy por la mitad o menos. Entonces sí, ha mermado un poco ese tema porque han subido los precios, la competencia es muy dura, es difícil llevarse las propiedades hoy en día, tienes que pagar más por ellas y competir, entrar en una especie de subasta. Pero lo que sí hemos estado haciendo con estos clientes que son inversionistas, que a lo mejor ya la renta no les está dando un fruto, no le daría un fruto comprar hoy en día, porque si ya eres dueño de una propiedad antes, bueno, buenísimo porque las rentas están aumentando precio y obviamente tu rentabilidad está aumentando. Pero estamos trabajando mucho el tema de los desarrollos, de comprar para construir, ni siquiera antes. Hace 2 años trabajamos mucho el tema de fix and flip, Roberto, que era, bueno, yo compro una casa que está en mal estado, que está cayéndose o que necesita reparaciones cosméticas y después la podía revender. Pero hoy en día no existe forma de hacer un fix and flip que valga la pena, precisamente porque las casas se están vendiendo muy, muy rápido. Pero sí todavía existen terrenos que se pueden comprar para construir y luego entonces ya revendérselo a un inversionista que lo va a tener a largo plazo o una persona final, un usuario final que va a vivir esa propiedad. Caterina, en el caso de los venezolanos que quieran emigrar o los que ya hayan emigrado, ¿les conviene alquilar o comprar una propiedad? Mira, es la pregunta del millón de dólares, pero es que no hay respuesta correcta. O sea, de verdad que la respuesta correcta sería depende, ¿no? Porque depende de muchos factores. Si la persona ya sabe, Roberto, que va a vivir en esa zona y casi que tiene la seguridad de que va a vivir ahí, que es donde quieren que sus hijos estudien, que tiene además el negocio ya establecido en la zona, mira, podría valer la pena comprar. Ahora, si todavía no estoy seguro de qué es lo que voy a hacer, si todavía ni siquiera sé dónde voy a trabajar, si todavía ni siquiera, si necesito montar primero mi negocio, mira, vamos a rentar, montas tu negocio primero y así te das un periodo de por lo menos 2 años rentando, para ver si te adaptas al país, si te adaptas a la zona, si tus niños se adaptan al colegio. Y además de esto, bueno, ya a lo mejor en 2 años haciendo declaraciones de impuestos sobre la renta, ya entonces no calificarías como cliente extranjero si vas a pedir un financiamiento, sino como un cliente local y pudieras dar mucho menos inicial. Pero de verdad que depende mucho de las necesidades de cada persona. Hay muchos que, bueno, no quieren obviamente botar el dinero en la renta y prefieren comprar. Perfecto, pero hay que estar muy seguro bueno, que es la propiedad donde quiero vivir. Anterior a eso, anterior a este mercado, era algo como imprescindible, porque como te comenté al principio, nosotros estamos acostumbrados a unos incrementos de 3-5% de precio al año, entonces es decir que yo no iba a comprar para revender mañana, ¿no? O sea, si yo compraba era para por lo menos estar 10 años en la propiedad. De hecho, la asociación, las últimas estadísticas que tenemos es que los dueños vivían por lo menos entre 10 y 11 años, perdón, antes de vender esas propiedades. Hoy en día el mercado en los últimos meses ha sido totalmente diferente, porque efectivamente está subiendo los precios, entonces no sería descabellado salir de una propiedad en corto plazo, antes sí lo era, porque tenía que esperar que la apreciación fuera lo suficiente como para que me cubriera los gastos de cierre, porque cuando uno compra y cuando uno vende una propiedad en Estados Unidos, tiene gastos de registro, gastos de cierre. Y además, adicionalmente de eso, que me pudiera como pagar la comisión de los agentes, porque la comisión acá no la paga el comprador, la paga el vendedor, y no es algo como que, bueno, yo quiero tanto y a lo que yo quiero le sumas tanto como en nuestros países y listo, me la vendes y me la vendes a este precio. Aquí, básicamente, estamos en un mercado donde hay comparables y donde hay un registro y el precio lo determina el mercado, ¿no? Más allá de lo que quiere el comprador. Entonces, antes sí era como mucho más precavido saber que por lo menos iba a mantener la propiedad a mediano plazo, mediano largo plazo. Hoy en día con el movimiento del mercado sí podría ser más, la gente podría arriesgarse más a comprar y vender a corto plazo, pero siempre monitoreando muy bien cómo está el mercado, ¿no? Porque
todo es un ciclo, obviamente, y tenemos que estar muy pendientes de eso, de cómo se comporta. Muy bien, Caterina, vamos a hablar de zonas. ¿Qué condados, qué urbanizaciones, qué ciudades nos recomendarías como que están calientes, que son zonas buenas para invertir y qué tipo de inmuebles? O sea, inmuebles comerciales, oficinas, o sea, para un venezolano que quiere invertir en Miami, tiene determinado capital, ¿qué tipo de inmueble le recomendarías? Vamos a hablar de una cantidad hipotética. Es un venezolano que tenga $100,000 y quiera hacer una inversión en Miami. ¿Qué podrías recomendarle? Ok, bueno, mi recomendación número uno, pero para eso vamos a necesitar un capital un poco más alto, viene siendo la compra y desarrollo del terreno. ¿Okay? Okay. Porque definitivamente es el mercado que se está moviendo. Al poder comprar un terreno voy a poder construir una casa unifamiliar, que son las que tienen muchísima más demanda. Y de hecho nosotros no terminamos de construir la casa cuando ya ponemos los letreros, empezamos a venderla y eso es que la ciudad nos da el certificado de ocupación y haciendo el cierre con el vendedor, con el nuevo comprador. O sea, que ya la prevende, o sea, hacemos una preventa, ¿no? Mejor dicho. Entonces, va a ser muy beneficioso para ese sentido, para un inversionista, poder enfocarse ¿De qué en ese monto estamos mercado. hablando? ¿De qué monto en ese caso? Mira, inicialmente yo diría que por lo menos deberíamos tener como unos 250. ¿Por qué? Porque el terreno, estamos hablando de que por lo menos va a costar $100,000 mínimo, dependiendo obviamente de la zona. Nos puede costar un poco menos o nos puede costar, no sé, 500, $800,000 un terreno nada más, o millones de dólares si estamos en Key Biscayne, por ejemplo, solo el terreno, ¿no? Pero depende. Y luego la construcción, hoy en día, aproximadamente en unos materiales estándar, ni muy de lujo, ni tampoco de tope de fórmica, ¿no? O sea, materiales estándar que van a hacer que se revenda de una manera rápida. Vamos a estar alrededor de $120 el pie cuadrado. No me lo sé en metros, pero el pie cuadrado, es decir, una propiedad de 1,000 pies, alrededor de 1,000 pies, que creo que vienen siendo como unos 100 metros aproximadamente, un poco menos. Sí, hay que hacer a la cuenta bien, pero bueno, estaríamos hablando de a lo mejor unos $120,000 en construcción, unos $30,000 en permiso, y llevamos 150, y otros 100,000 para comprar el terreno, $250,000 más o menos de inversión. Hay algunas posibilidades, Roberto, de poder conseguir algún financiamiento para la construcción, pero no es muy común. Lo común es que este tipo de desarrollo se haga de contado. Ahora, quitando eso, ¿cuál sería la otra opción? Bueno, la otra opción es las propiedades unifamiliares. A pesar de que ha bajado la rentabilidad en general, siguen siendo las que mayor dan rentabilidad, es decir, que voy a comprar en un lote de terreno 2 casas o en un lote de terreno un edificio pequeño. Igual necesitaríamos en líneas generales un capital mayor. Muchas personas lo que hacen es que se apalancan. Por ejemplo, si tengo $100,000, bueno, compro una propiedad de 200, doy el 50% inicial y pido un financiamiento por el otro 50%. Y con eso, bueno, puedo comprar un apartamento dependiendo de la zona. Si estamos en Miami obviamente es más costoso, pero a los alrededores, tanto al norte como al sur, podemos conseguir propiedades que todavía la renta por lo menos está pagando lo que son los gastos y puede sobrar algo de dinero. En cuanto a las zonas, Caterina, ¿cuáles te gustarían para invertir? ¿Qué ciudades que tú ves que tienen buen posicionamiento? Se ha movido mucho, Roberto. Yo creo que hoy en día Miami está movido a nivel general porque, ¿qué pasa? Estas personas que están comprando, que te comenté al principio, están llegando a las ciudades o a las zonas más cotizadas o más movidas. Por ejemplo, un Brickell, un Downtown, Coral Gables, Doral incluso se está moviendo muchísimo. Pero ¿qué pasa? Al estas personas llegar, hace muchas veces que los que vivimos en estas zonas nos tengamos que ir, ¿no? Porque cuando ya nos toca renovar la renta o cuando queramos comprar una propiedad, resulta que va a ser mucho más costosa y nos vamos a tener que ir de esa zona a otra zona. Entonces, esto está haciendo que como que todas las zonas en general crezcan, ¿no?
Porque bueno, si yo antes vivía, vamos a ponerte un ejemplo, no sé, en Kendall, al sur, porque me gusta el sur, resulta que ahora Kendall me subió de precio y me toca irme más al sur todavía. Entonces, los de afuera están ayudando a que Kendall crezca y los mismos que vivían en Kendall están ayudando a que Homestead, por ejemplo, que es la zona, una zona mucho más al sur, también crezca porque ahora me tengo que vivir para allá porque, entre comillas, sigue siendo más económico de lo que es Kendall hoy en día. Entonces, en líneas generales, todo Miami se está moviendo muy bien. Las zonas más cotizadas por las personas locales, o sea, que vienen de otros estados, como te digo, Brickell, Miami Beach, Sonny Isles, Coral Gables, Doral también, y los extranjeros buscan muchísimo, muchísimo Doral, buscan muchísimo Kendall, Homestead, también la parte de Weston, Miramar, Pembroke, toda la zona del norte, y en realidad depende muchísimo. En cuanto a rentabilidades, bueno, mira, las mejores rentabilidades muchas veces las vamos a conseguir en unas zonas donde las propiedades son más económicas, porque generalmente el precio de la propiedad es más económica que, vamos a ponerte un ejemplo, no sé, que en Doral puede ser la zona de Overtown o la zona de Little Haiti, o siguen siendo más económicos que esta, pero muchas veces las diferencias de la renta no es tan diferente. O sea, la diferencia de renta, de venta no compensa la diferencia de renta, entonces nos va a dar mejores rentabilidades mientras la propiedad esté ubicada en una zona menos costosa. No solamente porque la propiedad nos va a costar menos, sino es que generalmente los impuestos son menos, o también los gastos de mantenimiento, despensas de condominio son menos, y por lo tanto vamos a tener una mejor rentabilidad. Excelente. Vamos a hablar un poco de la carrera de corredor inmobiliario, de Realtor allá en Miami. Bueno, para ponernos en contexto, el condado de Dade más Broward es casi que un país, son más o menos 5 millones de personas, que es la población que puede tener Panamá o Costa Rica. O sea, ustedes están en un estado con mucha población y te pregunto, ¿cómo logras o cómo has logrado tú posicionar tu marca personal, a tu empresa, en una ciudad tan grande, tan movida, con tantas nacionalidades? Y bueno, y cabe decir que prácticamente eres la venezolana más reconocida en ese sector y dentro de las... ¡Ay, wow! No. Claro, te lo digo con toda honestidad, más reconocida en el sector inmobiliario, de las hispanas más reconocidas. Bueno, tu trayectoria, todas las semanas estás en televisión, en esas ciudades tan grandes. ¿Cómo has logrado posicionarte, Caterina, en ese mercado tan competitivo? Gracias, de verdad, también por tus palabras. Fíjate, somos muchísimos realtors, Roberto. Más de 60,000, una cosa así, solamente en Miami-Dade, ¿no? Y estos son personas licenciadas. A pesar de que por ley, todos los que trabajamos en bienes raíces tenemos que tener licencia, a veces hay mucha gente por ahí que hace cosas o refiere que no son, y también como que se suman a estas personas que son competencia, ¿no? Pero yo creo que ha sido, bueno, primero yo diría que la honestidad y la transparencia. O sea, yo soy una persona muy transparente, como te digo. O sea, yo no te voy a decir si lo mejor es comprar porque sí, me preguntaste, te dije, mira, depende. Y muchas veces, Roberto, la gente llega aquí lista para comprar, y nosotros, después que nos sentamos con ellos y vemos su escenario, decimos, mira, ¿sabes qué? Te recomendamos es rentar. Y tú dices, para un realtor, imagínate, no sé, la comisión de venta, la comisión de renta es muy pequeña y el trabajo es igual o el mismo que una de venta. Pero es que en realidad yo no quiero ganarme una comisión hoy. Yo lo que quiero es crear una relación con este cliente, y una relación a largo plazo, y poder sinceramente ayudarlo con lo que ellos necesitan. Entonces yo creo que la gente se da cuenta de eso, de que no estás vendiéndole. Nosotros en mi equipo, y ya yo hoy en día no vendo, Roberto, yo hoy en día ya tengo un equipo, y mi equipo es el que vende. Yo estoy encargada de todo lo que es la parte de marketing, todo lo que es la parte de entrenamiento. Me he convertido me encanta dar clases, ayudar a mi equipo, soy la que reviso los contratos, etcétera. Pero mi equipo es el que vende, es un equipo pequeño, pero es porque todos tenemos como que la misma visión, ¿no? O sea, no estamos aquí para vender, estamos acá para ayudar al cliente, para asesorarlo
y por sus intereses más allá de lo que yo me voy a ganar o no. Cuando empecé a viajar mucho, de hecho, bueno, las veces que nos encontramos en Venezuela, los viajes que hacía para allá, para diferentes países, es increíble, Roberto, ver a la gente tan desinformada, a los clientes extranjeros muchas veces, precisamente por eso, porque son extranjeros, porque no conocen las leyes, porque no conocen las explicaciones, se encuentran con gente acá que les vende el paraíso o los deslumbra, como decimos en nuestros países, tienen muy buena labia, ¿verdad? Pero no los guían, no los informan, no los ayudan porque no les interesa, están ahí para cobrarse comisión y listo. Y tú decías, bueno, ya va, pero vas a vender una propiedad y cómo la estructuraste, hiciste esto, hiciste lo otro, conoces esta ley, y no conocían nada. Yo decía, pero ¿cómo tú puedes tener 5 casas y nunca ningún realtor te dijo esto? No, nadie, no sabía. Pero es lo primero que yo le digo a la gente cuando lo conozco, vamos a comprar una casa, bueno, vamos a sentarnos a estructurar, vamos a hablar con esto, vamos a hablar con el abogado. Entonces, ahí fue donde me llevó la idea de escribir mi libro. Obviamente el libro me ha ayudado muchísimo a poder entrar en los canales de televisión. Además de esto, bueno, yo también vengo con un background de televisión en Venezuela, que eso me ha ayudado mucho, Roberto. Obviamente porque con todo el tema de la emigración de venezolanos para acá, bueno, yo voy a Univisión, voy a Venevisión Plus aquí en Miami, voy a TV Venezuela y me encuentro con los productores cuando yo estaba chiquita en Venezuela y trabajaba en Venevisión. Entonces, bueno, eso también obviamente me ha ayudado mucho a poder posicionarme, a poder tener esos contactos, pero más allá viene de eso, ¿no? Porque yo los supe que estaban acá y que eran productores de televisión cuando ya estaba como que adentro del canal, pues tampoco fue que fue cosas así como de la vida, y viene de eso, viene de la preparación, de poder informar al cliente, de tener los intereses más allá de lo que ellos quieren, de crear un equipo. De verdad que para mí mi equipo ha sido esencial porque yo sola no pudiera hacer todo lo que he hecho hasta ahorita. O sea, el equipo es mi apoyo, además que nos permite poder llegar a más personas. Entonces, claro, al tener un apoyo más grande, podemos llegar a más personas no conocen, ¿no? Y podemos replicar más la información. Yo también observé, bueno, que nos hemos reunido varias veces, hemos hecho alianzas, que tú haces video marketing desde hace muchísimo tiempo. Ahora mucha gente tiene canales de YouTube o hace videos, pero tú los haces desde hace 5 o 7 años atrás. Y eso creo que ha sido una diferenciación en tu carrera, que esa parte audiovisual y de redes la has potenciado bastante desde hace mucho tiempo, ¿cierto? Sí, 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 correcto. Yo siempre he querido como estar como años por delante de mi competencia, ¿no? Entonces, en un principio, yo empecé hace muchos años con una guía de venta, que fue lo primero que hice. Nadie en la vida, nadie tenía una guía de venta. Hoy en el mundo todos tienen una guía de venta. Yo empecé con un grupo, cuando yo empecé con mi grupo en el 2014, no existían los grupos inmobiliarios, no sabía qué era, de hecho, yo me fui de la empresa donde estaba porque me sacaron prácticamente porque yo estaba armando un grupo dentro de la empresa y a ellos no les gustaba el hecho de que si yo trabajaba con ellos y yo representaba la marca de ellos, ¿por qué iba entonces a estar creando un grupo? Y me fui de esa empresa y hoy en día esa empresa la vendieron hace un par de años y es un grupo dentro de otra empresa. Y yo digo, las vueltas que da la vida, ¿no? Hoy en día mucha gente tiene grupo, pero bueno, yo siempre estoy como tratando de pensar un poquito más adelante para poder llevar esa la batuta. Y yo creo que eso también obviamente influye en como que, pero sí trato como que estar ahí en la vanguardia. Excelente. ¿Qué recomendaciones daría a las personas porque el tema en el sur de la Florida es que esa es como la profesión inicial que cualquier persona en la que quiere incurrir apenas llegas a los Estados Unidos, ¿no? Pero es muy competitiva también. ¿Cómo se estructura una persona que quiera, bueno, formalizarse y ser exitosa como realtor en Miami, en los Estados Unidos? Y también me quedaba la duda, ¿qué pasa con los administradores de inmuebles, los que hacen management, que administran inmuebles en alquiler? Esa otra profesión, ¿cómo está en los Estados Unidos? También una oportunidad para las personas que quieren trabajar en el campo inmobiliario allá. Perfecto, bueno, te cuento. Primero, como dices tú, Roberto,
Totalmente. Aquí todo el mundo tiene la licencia y como hay muchas personas lo ejercen y otras la tienen por si acaso, ¿no? Por si acaso me sale alguien, por si acaso alguien me quiere rentar, etc. ¿Qué pasa? Que para realmente ser exitoso o poder vivir de esto, ¿no? O sea, que realmente sea tu profesión, tu trabajo y vivir de ello, tienes que tener una dedicación absoluta. O sea, es muy difícil hacer un part-time, o sea, tener un trabajo y hacer bienes raíces part-time o medio tiempo, porque esto es un trabajo de noches, no tienes jefe, perdón, no tienes horario, pero a la misma vez entonces eso te lleva a tener un compromiso muy grande, ¿no? Porque muchas veces tú empiezas a mostrar casa, es a las 6 de la tarde cuando la gente sale de su trabajo, o son los fines de semana, y cuando no estás mostrando casa, estás haciendo todo lo que es la parte administrativa, las búsquedas de propiedad. O sea, realmente es una dedicación absoluta, te tiene que gustar muchísimo, o sea, porque si no te gusta, hay gente que obviamente lo hace y no le gusta, lo hace por el dinero, pero yo siempre siento que eso se refleja y que el cliente se da cuenta, y no es lo mismo trabajar con alguien que lo está haciendo por dinero que alguien que lo hace por pasión, que va mucho más allá del dinero, que no le importa cuánto va a ganar o no va a ganar, lo hace por logro personal y por pasión y porque es lo que le gusta. Yo creo que la pasión es súper importante, la dedicación completa al trabajo, y eso se refleja en los clientes. Los clientes lo van a notar y van a quedar contentos con tu trabajo y te van a referir a otros clientes, porque obviamente esto es un trabajo de boca a boca, es nuestro principal fuente de clientes, sigue siendo el referido, más allá que una plataforma que sí, la exposición es chévere, en nuestro caso, yo creo que la exposición en televisión, en radio, en redes sociales, nos ha ayudado a consolidarnos y nos ha ayudado a tener como una figura de autoridad, en el sentido de que, bueno, la gente nos puede diferenciar de otro agente inmobiliario por esos hechos, pero sin embargo el referido de boca a boca y la confianza de que fulanito, sutanito trabajó contigo y les fue bien, eso es primordial. Y con respecto a lo que son los administradores de propiedades, sí, efectivamente es otro negocio interesante. De hecho, en la parte de bienes raíces no solamente tenemos ser el realtor, sino es que además administrador de propiedades, y también la parte de generación de hipotecas, los mortgage originator, que son los mortgage brokers o los gestores de hipotecas. Ahí también hay un campo muy, muy grande, muy bueno, y me atrevería a decir a lo mejor un poco menos competitivo, en el sentido de que, bueno, tú trabajas con los realtors y los realtors más bien son los que te dan el negocio. Entonces puedes tener una red muy importante de realtors trayéndote negocios a ti. Y luego en la parte de administración, nosotros de hecho dentro de la compañía tenemos una empresa de administración, una de nuestras realtors tiene una empresa de administración de propiedades. Es un negocio súper interesante, pero a la vez súper difícil. Sí. Súper complicado, súper difícil. Mira, nosotros hemos llegado a manejar 100 propiedades y eso son 10.000 problemas. O sea, es una cosa increíble. La dedicación es absoluta. Además, no solamente la dedicación, necesitas tener... Mucha carpintería. Sí, y mucho apoyo, muchos sistemas que trabajen automático. Bueno, una red de obreros, de gente. Pero también es muy interesante. Y bueno, fíjate, nosotros con cero publicidad en la parte de property management, o simplemente con un boca a boca, con un cliente que llegó, logramos manejar 100 propiedades, pero es difícil. Excelente. Bueno, Caterina, hemos llegado al final de este código inmobiliario. Te agradezco muchísimo tu tiempo. Te felicito por bueno, por dejar en alto el nombre de Venezuela en Miami, orgullo como muchos venezolanos que están dejando el nombre de nuestro país en alto. Y bueno, te deseo muchísimo éxito. A nuestros seguidores los invitamos a darle like a este programa, a seguir el canal y bueno, nos veremos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias, Caterina. Muchísimas gracias a ti y a todo tu día. Estoy súper feliz de haber compartido con ustedes. Nos veremos pronto. Un gran abrazo. Saludos. Igual.